Bienvenidos hermanos a su programa La Divina Misericordia. Soy Rosario Echeverría. La Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México les da la bienvenida. Hoy vamos a meditar sobre el ser misericordioso siempre. Pero primero empezaremos con nuestra oración, poniéndonos en la presencia de Jesús, de Dios nuestro Padre Creador, del Espíritu Santo, de la Santísima Virgen María. Haremos esta oración, pidiéndole así para que nos ilumine y podamos entender todo este mensaje y llevar así la misericordia al mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy meditaremos sobre todos los mensajes que nuestro Señor Jesucristo le dio a Santa Faustina sobre ser misericordiosos siempre y en todas partes. No podemos excusarnos ni justificarnos, o sea, tratar de esforzarnos cada día reflejando la misericordia de Dios a los demás, y así ayudaremos en la conversión de almas, pidiéndole a Jesús que Él sea quien viva en nosotros, quien haga las obras de misericordia en nosotros. Y recordemos, como nos decía Jesús, una de las bienaventuranzas: dichosos los misericordiosos, porque ellos obtendrán misericordia. O sea que si nosotros queremos obtener misericordia de parte de Dios durante nuestra vida y en el momento de la muerte especialmente, pues tenemos que empezar desde ahora a ser misericordiosos siempre, practicar las obras de misericordia siempre y en todas partes. Pues vamos a ir leyendo lo que Jesús le decía a Santa Faustina sobre la misericordia y sobre ser misericordiosos. Le dicen el mensaje en el Diario de la Divina Misericordia, le dicen en el mensaje 742. Y tomemos este mensaje como para cada uno de nosotros, no solamente para Faustina, sino para cada uno de nosotros. Hija mía, si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte ni justificarte. Te doy 3 formas de ejercer misericordia al prójimo. La primera con la acción, la segunda con la palabra, la tercera con la oración. En estas 3 formas está contenida la plenitud de la misericordia y es el testimonio irrefutable del amor hacia mí. De este modo el alma alaba y adora mi misericordia. Y luego le dice Jesús: a través de esta imagen concederé muchas gracias a las almas. Ella ha de recordar a los hombres las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Pues aquí nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, que siempre seamos misericordiosos, que no podemos excusarnos ni justificarnos, ¿sí? Y nos da 3 formas de ejercer la misericordia al prójimo: con la acción, con la palabra y con la oración. Ahí están encerradas estas 3 formas en las obras de misericordia espirituales y corporales, ¿sí? Y luego nos dice que a través de esta imagen de la Divina Misericordia, la que tengo yo aquí a mi espalda, esta imagen de Jesús misericordioso, pues esta imagen nos concederá muchas gracias a todos nosotros, a todas las almas que confiemos en Él y le pidamos su ayuda. Y esta imagen nos recordará a todos nosotros que las exigencias de su misericordia, porque dice que la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. O sea, si nosotros decimos tener mucha fe, creer mucho en Dios, creer en su misericordia, creer en su omnipotencia, en su ayuda por nosotros, en cuanto nos ama, pero no somos misericordiosos, no hacemos las obras de misericordia nosotros,
no las practicamos como Él nos pide, pues será inútil entonces para el momento de nuestra muerte y para nuestra vida diaria. Será inútil porque no estaremos, si no estamos tratando de esforzarnos nosotros en ser misericordiosos lo más que podamos, cada vez que podamos, pues entonces Jesús no será tan misericordioso con nosotros como nosotros quisiéramos. Por eso es tan importante, si queremos obtener misericordia, siempre ser misericordiosos cada vez que Dios nos ponga el momento. Porque recordemos que durante cada día tenemos que estar atentos. Jesús nos va a poner la situación, el momento, para que practiquemos las obras de misericordia, para que seamos misericordiosos con los demás. Y pues así poder obtener más misericordia de parte de Dios. Vamos a recordar las obras de misericordia espirituales y corporales para quienes no las recuerdan. Las 7 obras de misericordia materiales o corporales son: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar y cuidar al enfermo, con cariño, con amabilidad, visitar al preso, hablarle especialmente del amor de Dios por nosotros, de su divina misericordia, cuanto Él quiere perdonar a todas las almas. Solo necesita que nosotros volvamos a Él con un corazón contrito, arrepentido, humilde, con el propósito de cambiar de vida, de dejar la vida de pecado, y especialmente acercarnos al sacramento de la confesión. Y así será el mayor consuelo que podemos dar a una persona que ha caído en cosas graves, quizás, y por eso se encuentra preso. Luego, dar posada al peregrino y enterrar a los difuntos. Luego, las 7 obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe con paciencia, con amabilidad. Corregir al que se equivoca también con amabilidad. No con ganas de despreciarlo ni de llamarle la atención, nada más por el gusto de nosotros sobresalir. No, de verdad hacerlo con amor y por amor al prójimo. Aconsejar al que lo necesite, aconsejar bien, dar buen consejo para que la gente vuelva a Dios, no se desvíen en cosas que no son de Dios. Perdonar las ofensas, esto es importantísimo, porque a nosotros nos encanta que nos perdonen y nos encanta que Jesús nos perdone nuestros pecados, se lo pedimos constantemente. Pero nosotros, ¿qué tanto perdonamos cuando la gente nos ofende con cositas pequeñas o cosas grandes? Que nos hacen, que nos duele, que nos molesta, que nos hace sufrir. ¿Perdonamos? Pues tenemos que perdonar a los demás para así poderle pedir a Jesús y a nuestro Padre Creador, en el Padre Nuestro, que nos perdone, que perdone nuestras ofensas. Luego, consolar al afligido, dar consuelo a la gente que se encuentra triste y especialmente hablarles del amor de Dios, de cuánto Dios los ama, cuánto Dios quiere derramar gracias y bendiciones sobre esa persona y sobre todos. Animarlos a volver al sacramento de la confesión, a volver a la vida de oración, a volver al Santísimo Sacramento, a la adoración al Santísimo Sacramento. Todo eso dará consuelo a un alma afligida. Y luego ser paciente con los defectos de los demás. Así como nosotros queremos y le pedimos a Jesús paciencia con nosotros mismos, porque nos equivocamos, porque caemos, porque por más que nos esforzamos, seguimos cayendo. Pues así Jesús quiere que nosotros seamos pacientes con las fallas y defectos de los demás. Así, tener esa paz en el corazón, tratar de ayudar a la gente, no perder la paz del corazón y tratar de guiarlos para que vayan por el buen camino, para que vuelvan a Dios. Y por si caen en cosas que pues cada quien tenemos nuestras debilidades, ayudarlos con nuestra oración, con nuestro buen consejo, con nuestras palabras, para animarlos a que no sigan cayendo en las mismas fallas que constantemente caen, pero ser pacientes con ellos, no enojarnos, no hartarnos, no perder la paz del corazón. Y luego, por último, rezar por vivos y difuntos, o sea, rezar por la conversión de los pecadores, que es lo más importante, la conversión de las almas, que todos vuelvan a Dios, y rezar por las almas, por las personas que han fallecido, para que esas almas se salven, ¿sí? Para rezar por las almas del purgatorio, porque necesitan de nuestra oración. Si de verdad estimábamos, queríamos a una persona, ya sea amigo, familiar, conocido, que fallece, pues ¿cómo ayudarles?
cómo ayudarlos. No creer que se va la gente directamente al cielo, no. Solamente los que ya viven una vida de santidad aquí en la tierra, y son muy pocos. La mayoría de las personas que fallecen, pues necesitan de nuestra oración porque generalmente, si no se han condenado por la gracia de Dios, generalmente pasan al purgatorio. A veces poco tiempo, a veces mucho tiempo, según la justicia divina, según lo que necesiten purificar su alma. Pero necesitan de nuestra oración para que les ayudemos para que entren pronto al cielo. Y con nuestra oración, especialmente con el ofrecimiento de nuestra Santa Misa, y el rosario y el ayuno y todo lo que podamos ofrecer por ellos, les ayudaremos a que pronto entren al cielo. Y así ellos estarán eternamente agradecidos con la persona que les ayude a entrar más pronto al cielo, más rápido. Entonces, siempre serán sus grandes intercesores. Así que oración por los difuntos es importantísima. Vamos a ver lo que nos va diciendo Faustina sobre todo esto de ser misericordiosos siempre y en todas partes y tratar de mostrar al prójimo, a todas las personas que Dios nos pone cada día a nuestro lado, en nuestra vida diaria, todo el tiempo, tratar de mostrarles a ellos la misericordia de Dios a través de nosotros, tratar de ser el reflejo de Dios hacia ellos. Quizás muchas personas viven tristes, deprimidos, alejados de Dios, porque nadie les ha hablado del amor de Dios y de la misericordia de Dios por ellos, de cuánto Dios los ama, cuánto Dios los quiere perdonar, cuánto Dios los quiere ayudar. Y a lo mejor no conocen el amor de Dios. Nunca lo han recibido desde que fueron concebidos, a lo mejor. Entonces, Dios necesita de cada uno de ustedes, de todos nosotros, para tratar de ser reflejos del amor de Dios hacia toda la humanidad, hacia todas las personas que Dios nos pone cada día a nuestro lado. Vamos a ir viendo lo que lo que Faustina nos dice a través de las obras de misericordia. Dice en el párrafo 20 del Diario de la Divina Misericordia: vi el ángel de la guarda que me dijo seguirlo. En un momento me encontré en un lugar nebuloso y lleno de fuego, y había allí una multitud de almas sufrientes. Estas almas estaban orando con gran fervor, pero sin eficacia para ellas mismas. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las almas, las llamas las quemaban, y a mí no me tocaban. Mi ángel de la guarda no me abandonó ni por un solo momento. Pregunté a estas almas, ¿cuál es su mayor tormento? Y me contestaron unánimemente que su mayor tormento es la añoranza de Dios. Vi a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, que visitaba a las almas en el purgatorio. Las almas llaman a María la estrella del mar. Ella les da alivio. Deseaba hablar con ellas. Sin embargo, el ángel de la guarda me dijo seguirle. Salimos de esa cárcel de sufrimiento y una voz interior me dijo: mi misericordia no lo desea, pero la justicia lo exige. A partir de aquel momento me uno más estrechamente a las almas sufrientes del purgatorio. Pues aquí Faustina nos muestra cómo ella fue llevada al purgatorio, vio que las almas sufrían, tenían añoranza de Dios, ¿sí? Jesús no quiere que esas almas estén purificándose, pero su justicia lo exige, ¿sí? Su misericordia no lo desea, pero su justicia lo exige. ¿Por qué? Porque esas almas, para poder entrar en la presencia de Dios, tienen que estar con el alma pura, limpia, impecable, para llegar a la presencia de Dios en el cielo. Y si han estado durante mucho tiempo viviendo sumidas en el pecado, o alejadas de Dios, o a lo mejor cercanas a la vida de oración, pero fallando quizás en cositas pequeñas cada día, viviendo en gracia de Dios, esforzándose, pero fallando, como todos fallamos, pues necesitan purificar su alma. Y si son almas que llevan muchos años alejadas de Dios, de los sacramentos, y por la oración de la comunión de los santos, o por algún alma que reza en el último momento por la conversión de esa persona que está falleciendo y se salva, pues quizás tiene que pasar mucho tiempo a purificar su alma. Entonces ella más que nadie necesita nuestra oración para purificación de su alma, para que pronto pueda entrar a la presencia de Dios. Entonces no olvidemos a las almas de nuestros seres queridos, conocidos, familiares, que necesitan de nuestra oración. Sepamos que si nosotros nos acordamos de ellos, pensamos en ellos o soñamos con ellos, es porque Dios nos está permitiendo
todo esto para que recemos por ellos. Mandemos a hacer misas por estas almas que están en el purgatorio y ofrezcamos lo mayor que podamos de oración por ellas. Con nuestra ayuda espiritual, ayudarlas a que pronto puedan entrar a la gloria eterna. Escribe Faustina en el párrafo 253. Dice: no juzgar nunca a nadie. Para los demás tener el ojo indulgente y para mí severo. Relacionar todo a Dios y en mis propios ojos sentirme lo que soy, es decir, la más grande miseria y la nulidad. En los sufrimientos estar paciente y tranquila, sabiendo que con el tiempo todo pasará. Pues esto es un consejo que nos dice Faustina, de nunca juzgar a nadie, porque generalmente juzgamos mucho a los demás, somos muy severos con los demás y con nosotros somos muy indulgentes. Y ella dice que al contrario, debemos de ser más indulgentes con los demás, con el prójimo, con todas las personas que nos rodean y con cada uno de nosotros, con nosotros mismos ser severos. Y todo relacionarlo a Dios. Saber que si Dios permite algo en nuestra vida diaria, o sea, problemas de personas que no nos obedecen, no nos ayudan, nos hacen la vida difícil, lo que sea. O darle de comer a alguien que me está pidiendo alimento, o darle agua a alguien que tiene sed, o darle ropa a quien necesita abrigarse. Todo esto, Dios lo permite y es todo verlo relacionado con Él, porque Él lo permite para que nosotros vayamos practicando las obras de misericordia y seamos siempre misericordiosos y podamos así llegar al cielo practicando las obras de misericordia que son tan importantes, tan necesarias para mostrar el amor de Dios a los demás. Y dice Faustina, nosotros siempre saber que somos lo que somos, la más grande miseria y nulidad, ¿sí? Y en los sufrimientos ser paciente con los demás, estar tranquila, no perder la paz del corazón, sabiendo que todo pasará y que todo, si lo relacionamos con Dios, sabemos que lo está permitiendo para que seamos más mansos de corazón, más humildes, menos soberbios, que es lo que tendemos a hacer, ¿sí? Y nunca perder la paz en el corazón poniendo toda nuestra confianza en Él, nuestra fe y confianza en Jesús. Otra vez nos dice Faustina, en el párrafo 285, una vez vine a mi celda y estaba tan cansada que antes de comenzar a desvestirme tuve que descansar un momento. Y cuando estaba desvestida, una de las hermanas me pidió que le trajera un vaso de agua caliente. A pesar del cansancio, me vestí rápidamente y le traje el agua que deseaba. Aunque de la cocina a la celda había un buen trecho de camino y el barro llegaba a los tobillos. Al entrar en mi celda vi un copón con el Santísimo Sacramento y oí esta voz: toma este copón y llévalo al tabernáculo. En un primer momento vacilé, pero me acerqué y cuando toqué el copón oí estas palabras: con el mismo amor con que te acercas a mí, acércate a cada una de las hermanas y todo lo que haces a ellas me lo haces a mí. Después de un momento me di cuenta que estaba sola. O sea, Faustina nos cuenta que en una ocasión, ustedes saben que ella sufrió de tuberculosis y vivió durante muchos años en el convento con tuberculosis, una enfermedad muy difícil en la cual ella se sentía muy cansada. Bueno, pues ella dice que un día ella entró a su celda, estaba muy cansada y entonces antes de tratar de desvestirse, de empezar a desvestirse, tuvo que descansar por lo cansada que se encontraba. Y luego, cuando ella estaba desvestida, oyó que una de las hermanas le pedía que le trajera un vaso de agua caliente. Entonces Faustina se tuvo que volver a vestir, arreglarse, no podía salir desvestida afuera. Y entonces tuvo que volverse a vestir, salir afuera y caminar en el patio donde había barro, donde había lodo, seguramente era época de mucha lluvia y de mucho frío, y llegar hasta la cocina, ir por el vaso de agua caliente y llevárselo de regreso a la hermana que estaba enferma, una hermana del convento. Y entonces, pues ella de buena gana hizo todo esto y le llevó a la hermana que pedía el agua caliente, se la llevó. Y entonces dice que después de esto ella entró en su celda y vio un copón con el Santísimo Sacramento del altar y oyó una voz de Jesús que le decía:
toma este copón y llévalo al tabernáculo. O sea, le pedía que ese copón con la Eucaristía, ella lo llevara al tabernáculo en la iglesia, en la capilla de su convento. Entonces, por un momento ella dudó, pero luego se acercó y cuando tocó el copón, oyó estas palabras en su interior, que es muy importante para cada uno de nosotros. Con el mismo amor con que nos acercaríamos al copón, con la Sagrada Eucaristía, tenemos que acercarnos a cada una de las personas que Dios nos pone todos los días a nuestro lado, ¿sí? Y todo lo que hacemos a ellas, se lo hacemos a Jesús mismo. O sea, lo que Jesús nos quiere dar a entender es que lo que hagamos a cualquier persona en la vida diaria, cosas buenas o malas, con cariño o con desprecio, se lo estamos haciendo a Jesús. Entonces, si nosotros somos buenos y misericordiosos con el prójimo, con los demás, y tratamos de practicar las obras de misericordia siempre y en todas partes, y tratando de esforzarnos de hacerlo todo con amor, por amor a Dios y con amor al prójimo, siendo todo de verdad con verdadero amor, no con rapidez, no con enojo, no perdiendo la paz, sino haciéndolo todo sabiendo que Jesús está permitiendo cada momento de cada persona que nos pide ayuda, es porque Jesús lo permite, para que nosotros practiquemos las obras de misericordia y así tratemos a los demás como trataríamos a Jesús mismo en el copón en la Sagrada Eucaristía, con ese amor tan grande. Luego escribe Faustina en el párrafo 632. Cuando me despedía de las hermanas y estaba ya por partir, una de las hermanas me pidió mucho que la perdonara por haberme ayudado tan poco en mis deberes, y no solamente por no haberme ayudado en mis deberes, sino que por haber tratado siempre de hacerme los difíciles. Sin embargo, yo dentro de mí la consideraba mi gran bienhechora, porque me había ejercitado en la paciencia. Me ejercitaba hasta tal punto que una de las hermanas de mayor edad se expresó así: Sor Faustina, ¿es estúpida o santa? Porque a decir verdad, una persona normal no soportaría que alguien le llevara siempre la contraria. Yo, sin embargo, me acercaba siempre a ella con amabilidad. Aquella hermana se empeñaba tanto en hacerme difícil el cumplimiento de mis deberes que, a pesar de mis esfuerzos, más de una vez consiguió estropear algo de lo que estaba bien hecho, como ella misma confesó en la despedida, pidiéndome 1000 disculpas. Sin querer analizar sus intenciones, tomé la cosa como una prueba de Dios. Este es un ejemplo que nos da Faustina, bien importante y que nos sirve a todos nosotros para nuestra vida diaria. O sea, ella la iban a cambiar, Faustina la iban a cambiar a otra casa de la misma congregación, o sea, en otra ciudad. Entonces se estaba despidiendo de las hermanas del convento donde ella estaba, porque ya la iban a cambiar. Y cuando se estaba despidiendo, una de las hermanas se acercó y le pidió mucho que la perdonara por no haberle ayudado en los deberes. O sea, le tocaba hacer los oficios, las obligaciones, junto con Faustina, pero ella no le ayudaba. Y dice Faustina que esta hermana, y Faustina dice que ella se dio cuenta que muchas veces no nomás no le ayudaba, sino que le hacía más difícil que ella pudiera hacer sus obligaciones, sus deberes, sus oficios. Dice, pero sin embargo, Faustina dentro de ella, la consideraba su gran bienhechora. Imagínense esto. O sea, consideraba a esta hermana que le hacía difícil su trabajo, que no le ayudaba y la molestaba, y que incluso a veces le estropeaba lo que había hecho bien Faustina, pues Faustina la tomaba como su gran bienhechora porque dice que la había hecho ejercitarse en la paciencia. Dice, la ejercitaba hasta tal punto que una de las otras religiosas de mayor edad decía de Sor Faustina, o Faustina es tonta, o sea, es estúpida o es santa, porque nadie podría estar soportando tanto que otra hermana le hiciera tan difícil sus quehaceres, y no nada más que no le ayudara, sino que le estropeara lo que estaba hecho. Bueno, pues Faustina, sin embargo, dice ella, se acercaba siempre con mucha amabilidad a esa hermana que no le ayudaba, que le hacía la vida difícil, que le estropeaba lo que Faustina había hecho bien.
Y dice que aquella hermana se empeñaba tanto en hacerle difícil el cumplimiento de los deberes, que a pesar de los esfuerzos de Faustina, dice, más de alguna vez consiguió estropear todo lo bueno que Faustina había hecho en su trabajo diario, en su vida diaria. Bueno, pero Faustina la tomaba como su bienhechora porque pensaba y decía, Dios permite esto para que yo me ejercite en la paciencia. A ese grado llegaba el esforzarse Faustina a ser paciente con los defectos de los demás, en esforzarse por ser santa, ¿sí? Y esta hermana, pues la que le hacía difícil la vida, se acercó pidiéndole muchas disculpas y Faustina todo esto lo tomaba como prueba de Dios. Así es como deberíamos de tomarlo nosotros cada día, todo tomarlo como prueba de Dios. Dios lo permite para ejercitarnos en la mansedumbre, en la humildad, en la paciencia, en el amor al prójimo, en la caridad, en todo, en la fe, pues en todo lo que Él quiere para que seamos santos, en todas las virtudes que tenemos que practicar para ser santos, especialmente humildad, pureza de intención y amor a Dios, y por amor a Dios, amor al prójimo. Bueno, escribe nuevamente Faustina. Dice, un 18 de noviembre de 1936, en el párrafo 756, nos dice, hoy traté de hacer todas mis prácticas de piedad antes de la bendición, porque me sentía más enferma que de costumbre. Por eso, una vez terminada la bendición, me acosté. Pero al entrar en el dormitorio, de repente, conocí dentro de mí que debía ir a la celda de Sor N, porque ella necesitaba ayuda. Entré enseguida en aquella celda y Sor N me dijo, «Oh, qué suerte que Dios la ha traído aquí, hermana». Y hablaba con una voz tan bajita que apenas la oía. Y me dijo, «Hermana, tráigame por favor un poco de té con limón, porque tengo muchísima sed y no puedo moverme por sufrir mucho». Y efectivamente sufría mucho y tenía mucha fiebre. La atendí y con ese poquito de té apagó sus labios sedientos. Cuando entré en mi celda, un gran amor de Dios envolvió mi alma y comprendí cuánto había que hacer caso a las inspiraciones interiores y seguirlas fielmente. Y la fidelidad a una gracia atrae otra. Pues aquí nos cuenta Faustina esto que le pasó en una ocasión. Pues recordemos, ella estaba enferma de tuberculosis y se sentía muy enferma ese día, más enferma que de costumbre. Entonces dice que una vez terminada la bendición se acostó. Y al entrar en el dormitorio, se dio cuenta, conoció dentro de sí misma que debía de ir a la celda de otra religiosa que estaba ahí cerca, que debía de ir a atenderla. Ella necesitaba ayuda, estaba más enferma que Faustina. Entonces ella fue enseguida a la celda de la otra religiosa, entró y la otra religiosa le dijo que gracias a Dios que ella había ido porque necesitaba que le trajera un poquito de té con limón, porque tenía muchísima sed y no podía moverse por sufrir mucho. Y con ese poquito de sed, pues ella quería apagar su sed. Entonces Faustina, con todo y que ella se sentía mal y que Faustina estaba enferma de tuberculosis, ella se encargó de atender a la otra hermana. Fue a la cocina, le preparó el té, se lo trajo y se lo llevó y le ayudó. Le atendió, le ofreció el tecito, le ayudó a que lo tomara y luego ya se fue a su cuarto, a su celda, y dice que ahí sintió un gran amor de Dios que envolvía su alma, ¿sí? Y comprendió cuánto tenemos que hacer caso todos nosotros, todo el tiempo, a las inspiraciones de Dios en nuestra alma, a lo que Él nos inspira a hacer de bien. Todo lo que sea hacer bien a los demás es inspiración divina. Él nos llama para que nosotros ayudemos a los demás siempre, cada vez que podamos, en lo que se necesite. Pues estas inspiraciones que Dios nos da a cada uno de nosotros interiormente, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, es para que hagamos el bien a los demás y practiquemos la misericordia con los demás. Y dice Faustina que hay que seguir estas inspiraciones, por eso tenemos que hacer momentos de silencio en nuestra vida diaria. No estar tan distraídos en el mundo, ni con tanto ruido, ni metidos en tantas cosas de redes sociales. No, tenemos que estar más metidos en nuestra vida interior, para así estar atentos a lo que Jesús quiere de nosotros cada día, en cada momento.
y seguir estas inspiraciones divinas para hacer el bien a los demás. Y dice Faustina que si somos fieles a una gracia que Dios nos está pidiendo que hagamos, o sea, a seguir fielmente una gracia que Él nos pide para ayudar a los demás en lo que sea necesario, eso de ser fieles nosotros a una gracia atrae a otra gracia. O sea, Dios nos colma de gracias en agradecimiento por haber sido misericordiosos con alguien en algún momento. Entonces, de verdad, y sentiremos el amor de Dios que envuelve nuestra alma, así como lo sentía Faustina, o a lo mejor Dios nos dará gracias materiales o gracias espirituales, lo que Él quiera. Pero cada vez que nosotros practiquemos las obras de misericordia, ya sea espirituales o corporales, Él nos premiará con su amor, con bendiciones especiales de todo tipo, en nuestra familia, en nosotros mismos. Él sabe lo que cada quien necesita. No tenemos que hacer las obras de misericordia por interés, tenemos que hacerlas por amor a Dios. Por amor a Dios, amar al prójimo y ser misericordiosos con los demás. Pero Jesús, que no se gana en misericordia y en amor por nosotros, o sea, nadie le gana a Él, pues Él nos colmará de bendiciones extras por ser misericordiosos nosotros con los demás. Dice Faustina, escribe en el párrafo 864, hoy ha venido a verme una señorita. Me he dado cuenta de que sufría, no tanto del cuerpo como del alma. La he confortado como he podido, pero mis palabras de consuelo no han sido suficientes. Es una pobre huérfana que tenía el alma inmersa en la amargura y en el dolor. Ha desnudado su alma delante de mí y me ha revelado todo su sufrimiento. He comprendido que en ese caso las palabras de simple consuelo son insuficientes. He rogado ardientemente al Señor por aquella alma y he ofrecido a Dios mi alegría para que se la dé a ella y a mí me quite toda sensación de gozo. Y el Señor ha escuchado mi plegaria. A mí me ha quedado el alivio de que ella ha sido consolada. O sea, Faustina nos cuenta que una vez llegó una señorita que vivía en el mundo, fue a visitarla, la conoció, estuvo platicando con ella y se dio cuenta que era una persona que sufría mucho, espiritualmente. Sí, que había tenido mucho dolor, mucho sufrimiento espiritual, que era una persona huérfana, muy falta de amor. Y Faustina se dio cuenta que el consuelo que ella le quería dar con sus palabras no iba a ser suficiente para esa alma que tenía tanto dolor. Entonces ella le ofreció al Señor y le pidió que le diera su gozo, su alegría a esa alma y que a esa alma tuviera el gozo y alegría que Faustina tenía y Faustina se quedara pues con el dolor y la tristeza que esa jovencita tenía. O sea, le pidió a Jesús que hiciera un intercambio para así poder dar consuelo a esa alma que sufría tanto, que estaba tan triste, con tanta falta de amor. Y Jesús la escuchó y atendió su súplica y le dio esa alegría y ese gozo a esa persona tan necesitada y tan triste, que nosotros lo podríamos hacer también. Si estamos llenos de alegría y de gozo y de paz por confiar tanto en Jesús, por conocer su amor, pues podemos a veces decirle, Señor, dale mi alegría, mi gozo a una persona que tanto lo necesita y dame su dolor y su tristeza a mí, para que así poderle dar consuelo a esa alma. Bueno, pues nos vuelve a decir Faustina sobre otra obra de misericordia. Dice, hoy Jesús, en el párrafo 1312, dice, hoy Jesús vino a visitarme bajo la apariencia de un joven pobre. Vino a visitarme a la puerta. Un joven macilento, en harapos, descalzo y con la cabeza descubierta. Estaba pasmado de frío, porque hacía un día lluvioso y frío. Pidió algo de comer caliente, pero cuando fui a la cocina no encontré nada para los pobres. Sin embargo, tras buscar un rato encontré un poco de sopa que calenté y puse un poco de pan desmigajado. Se lo di al pobre que lo comió. En el momento que le retiraba el vaso, me hizo saber que era el Señor del cielo y de la tierra. En cuanto lo vi tal como es, desapareció de mis ojos. Cuando entré en la casa pensando en lo que había sucedido en la puerta, oí estas palabras en el alma. Hija mía, han llegado a mis oídos las bendiciones de los pobres, que alejándose de la puerta me bendicen, y me ha agradado esta misericordia tuya dentro de los límites de la obediencia.
y por eso he bajado del trono para gustar el fruto de tu misericordia. Pues vemos aquí este ejemplo hermosísimo que Faustina nos cuenta que, pues en una ocasión, ella, alguna época, mientras estaba en el convento, le tocaba ser portera, o sea, abrir la puerta a quien tocaba la puerta, quien tocaba la campana. Entonces dice que un día fue a la puerta una persona, un joven pobre, dice, macilento, en harapos, descalzo, con la cabeza descubierta, y estaba pasmado de frío, porque era un día lluvioso y frío, y allá en Polonia, pues cuando hace frío, hace mucho frío. Bueno, y ese hombre pidió algo de comer caliente. Entonces Faustina fue a la cocina a buscar qué había, y vio que no había nada de comida para los pobres, pero siguió buscando. O sea, no dijo, ay, no hay nada y ya, y le digo que no hay nada. No. Ella siguió buscando hasta que encontró una sopa, se la calentó, le puso pan desmigajado y se lo llevó. Y el joven pues recibió esto y se lo empezó a comer. Cuando el hombre terminó de comer y le dio a Faustina el vaso en el cual había comido, pues Faustina se dio cuenta que era el Señor Jesús quien estaba en ese hombre, quien se había hecho pasar por ese hombre para recibir esta misericordia de Faustina, porque le dice Jesús, hija mía, han llegado a mis oídos las bendiciones de los pobres que alejándose de la puerta me bendicen y me ha agradado tanto esta misericordia tuya dentro de los límites de la obediencia y por eso he bajado del trono del cielo para gustar el fruto de tu misericordia. O sea, a Jesús le gustaba tanto escuchar lo que la gente necesitaba. Agradecía a Dios y bendecía a Dios cada vez que tocaban la puerta y Faustina les daba ayuda, ya sea con alimento, con ropa, con lo que necesitaban. Era tanto la alegría que le daba Jesús al ver esta bendición que daban los pobres a Dios por la misericordia que Faustina ejercía con ellos, que él dijo, quiero probar esta misericordia de Faustina. Y por eso se hizo pasar por un hombre pobre, macilento, pasmado de frío, y le fue a pedir comida caliente, y Faustina la preparó, se la calentó, o sea, le calentó lo que encontró, se lo llevó, y Jesús pues ya después le hizo saber que era el Señor Jesús, y que por eso lo hacía, porque quería sentir esta misericordia que Faustina practicaba con los pobres. Y es lo que nosotros deberíamos de hacer siempre. Si alguien toca nuestra puerta a pedir alimento, o pedir ropa, o pedir agua, no decir, no tengo y tengo mucha prisa y cierro la puerta. No. Preocuparnos de buscar, de preparar algo, de calentarlo, de dárselos de la mejor forma posible, de la forma más decorosa y amable posible, porque se lo estamos haciendo a Jesús mismo. ¿Sí? Todo lo que hagamos, Jesús le decía a Faustina, todo lo que tú hagas, bueno o malo a una persona, me lo haces a mí. Y eso lo tenemos que tener muy presente nosotros. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Lo que hacemos bien para alguien, se lo estamos haciendo a Jesús. Lo que hacemos mal para alguien, o deseamos mal para alguien, lo estamos haciendo a Jesús. Dice Faustina, en el párrafo 1316, esto que le dice Jesús, hija mía, necesito sacrificios hechos por amor, porque solo estos tienen valor para mí. Es grande la deuda del mundo contraída conmigo. La pueden pagar las almas puras con sus sacrificios practicando la misericordia espiritualmente. O sea, es mucha la deuda de toda la humanidad con Jesús, porque no somos misericordiosos, porque no lo amamos, porque no lo ponemos como lo más importante en nuestra vida y porque no amamos al prójimo, ¿sí? En general, pocas veces amamos. Bueno, pues solamente haciendo la misericordia espiritual podemos así pagar esta deuda del mundo hacia Jesús. Y luego dice Faustina, comprendo tus palabras, Señor, y la grandeza de la misericordia que ha de resplandecer en mi alma. Y Jesús le dice, sé, hija mía, que lo comprendes y haces todo lo que está en tu poder, pero escríbelo para muchas almas que a veces se afligen por no tener bienes materiales para practicar con ellos la misericordia. Sin embargo, el mérito mucho más grande lo tiene la misericordia espiritual, que no necesita ni autorización ni granero, siendo accesible a cualquier alma. Si el alma no practica la misericordia de alguna manera, no conseguirá mi misericordia en el día del juicio. O si las almas
supieran acumular los tesoros eternos, no serían juzgadas, porque su misericordia anticiparía mi juicio. Esto es importantísimo para todos nosotros, que Jesús nos dice que todos podemos practicar las obras de misericordia espiritual. No hay que tener dinero para hacerlo, para ser paciente con los demás, para perdonar, para rezar por vivos y difuntos, para enseñar al que no sabe, para todo lo que sea obras de misericordia espirituales. Todo mundo lo podemos hacer. Una persona que se encuentra enferma, postrada en su cama, si ella ofrece su vida diaria, obviamente viviendo en gracia de Dios, ofrece su vida diaria, su enfermedad, su dolor, todo, lo ofrece a Dios Padre, unido a Jesucristo en la cruz por la conversión de los pecadores, está practicando la obra de misericordia espiritual más importante, conversión de almas. Y ofrece su vida diaria, su enfermedad. Aunque el mundo crea y las personas que lo rodean digan, ay, es que esta persona ya no sirve para nada, no es cierto. Es valiosísima para los ojos de Dios. Todos somos valiosos a los ojos de Dios. Pero una persona que puede ofrecer todo su sufrimiento cada día, unido a Jesucristo en la cruz, ofrecérselo a Dios Padre, por la conversión de su familia, de los pecadores del mundo entero, pues es importantísimo a los ojos de Dios y valiosísima su vida. ¿Sí? Y todas las obras de misericordia que podamos hacer, espirituales o materiales, tenemos que hacerlas. Pero no afligirnos cuando no tenemos dinero para hacer, o bienes materiales para dar a los demás, pero sí tenemos bienes espirituales. Y practicar las obras de misericordia espiritual es importantísimo. Entonces, de alguna manera, todos tenemos que practicar las obras de misericordia para poder alcanzar la misericordia en el momento de nuestra muerte, en el momento de nuestro juicio particular. Y nos dice Jesús, si las almas supieran acumular los tesoros eternos, no serían juzgadas, porque su misericordia anticiparía mi juicio. O sea, al ver Jesús que nosotros somos misericordiosos aquí en la tierra, tratando de esforzarnos siempre de practicar las obras de misericordia espirituales y corporales, pues Él, en el momento de nuestra muerte, de nuestro juicio, nuestras almas no serían juzgadas porque al haber sido siempre tan misericordiosos, nuestra misericordia anticiparía su juicio. O sea, Jesús primero vería lo misericordiosos que hemos sido antes de ser justo y severo con nosotros. Por eso es tan importante siempre practicar las obras de misericordia. Sobre todo, la más importante es la conversión de los pecadores, lo más importante. Y luego vuelve a escribir Faustina. Esto que le dice Jesús, hija mía, en esta meditación considera el amor al prójimo. ¿Es mi amor lo que te guía en el amor al prójimo? ¿Rezas por los enemigos? ¿Deseas el bien a quienes te han entristecido o te han ofendido de cualquier modo? Has de saber que cualquier cosa buena que haces a cualquier alma, la acojo como si lo hubieras hecho a mí mismo. Entonces nos pide la mayor obra de misericordia, rezar por nuestros enemigos. O sea, tener amor hacia el prójimo, pero especialmente hacia los enemigos. Desear el bien a quienes nos hacen el mal. Rezar por ellos, rezar por los enemigos. Rezar y desear el bien por quienes nos ofenden y nos hacen la vida difícil cada día. ¿Sí? Y cualquier cosa buena que hagamos a ellos, a cualquier alma, se la estamos haciendo directamente a Jesús. Cualquier cosa mala que hagamos a cualquier persona, se la estamos haciendo directamente a Jesús. Y consideremos siempre que por amor a Dios tenemos que hacer amor al prójimo, tenemos que amar al prójimo. Y otra cosa importantísima, rezar por la gente cuando está agonizando. Tenemos la coronilla, la Divina Misericordia, para rezarla, es valiosísima a los ojos de Dios, y Jesús se la pedía constantemente a Faustina que rezara la coronilla por personas que estaban agonizando, que estaban en pecado mortal, para que sus almas se acogieran a la Divina Misericordia. Y por almas que están agonizando, que ya viven en gracia, pero necesitan ayuda de parte nuestra, no les sirven nuestras lágrimas, les sirve nuestra oración, especialmente la coronilla, la Divina Misericordia. Y podemos rezar muchas coronillas cada vez por cada persona que esté muriendo. Si nosotros en la noche nos despertamos, estamos con insomnio, pues saber que Jesús está permitiendo eso y nos está pidiendo que recemos por conversión de almas que estén muriendo en cualquier parte del mundo, y nosotros ofrecer nuestra oración, especialmente hacerla en la divina voluntad para que Jesús la haga en nosotros mismos, y así ofrecer nuestra oración, nuestra coronilla, por almas que estén muriendo en cualquier parte del mundo, para que esas almas se acojan a la divina misericordia y puedan salvarse y no se condenen. Entonces, siempre practicar las obras de misericordia, espirituales o corporales,
No podemos excusarnos ni justificarnos, rezando especialmente por nuestros enemigos, por quienes nos hacen sufrir, y rezando especialmente por la conversión de pecadores y de pecadores agonizantes, para que sus almas se acojan a la divina misericordia. Y mientras más obras de misericordia hagamos cada día, mientras más practiquemos la misericordia espiritual o corporal, así será más fácil para nosotros llegar a la presencia de Jesús, porque llegaremos con nuestras almas llenas de obra de misericordia y no llegaremos con nuestras manos vacías. Porque si no practicamos desde ahora las obras de misericordia y no acumulamos tesoros para la eternidad, las cosas terrenales, los bienes materiales no nos servirán si no los usamos para ayudar a los demás. Entonces siempre ser misericordiosos y ayudar en la conversión de los pecadores con nuestra oración, con nuestra vida, con nuestro ofrecimiento cada día. Todos los días decirle: Señor, te ofrezco mi día de hoy, unido a Jesucristo en la cruz, por la conversión de los pecadores. Siempre diciéndole: Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío.